Si le mostrara los últimos 90 días de su vida financiera, no en números, sino en comportamientos repetidos, en pequeñas decisiones tomadas casi sin pensar, ¿qué le dirían esos comportamientos sobre hacia dónde va su futuro económico? Yo, Brian Tracy, llevo décadas estudiando algo que sorprende a la mayoría de las personas cuando lo escuchan por primera vez. La riqueza y la pobreza rara vez son el resultado de un solo evento dramático. Son casi siempre la consecuencia acumulada de docenas de hábitos pequeños, repetidos con tanta frecuencia que dejaron de sentirse como decisiones y empezaron a sentirse simplemente como ¿quién es usted? Hoy vamos a hacer dos cosas y le pido que las haga con toda honestidad. Primero vamos a identificar los hábitos silenciosos que mantienen a millones de personas inteligentes y trabajadoras atrapadas en la escasez, año tras año, sin que jamás lo relacionen con sus verdaderas causas. Y segundo, vamos a reemplazar cada uno de esos hábitos con su contraparte constructora de riqueza, la que sí practican de forma consistente las personas que logran acumular patrimonio real con el paso del tiempo. Suscríbase si está listo para hacer este cambio en serio y empecemos de inmediato. El primer hábito que hay que romper es gastar primero y ahorrar con lo que sobra, si es que sobra algo. Es el orden más común y también el más silenciosamente destructivo. Llega el ingreso, se cubren los gastos fijos, se permiten algunos gastos discrecionales y al final del mes, si queda algo, ese resto se destina quizás al ahorro. El problema de este orden es matemático y psicológico a la vez. Los gastos siempre encuentran la forma de expandirse hasta ocupar exactamente el espacio disponible. Si el ingreso completo está disponible antes de apartar nada, el ingreso completo, casi sin excepción, termina gastado. El hábito que construye riqueza es exactamente el opuesto, y se conoce como pagarse a usted mismo primero. En el momento exacto en que llega el ingreso, antes de pagar cualquier otra cosa, se aparta un porcentaje fijo, aunque sea pequeño al principio, hacia el ahorro o la inversión. Ese dinero se trata como si fuera la factura más importante del mes, porque en realidad lo es. Con el tiempo, la persona aprende, casi sin darse cuenta, a vivir cómodamente con el resto, exactamente igual que aprendió a vivir con el ingreso completo cuando el ahorro no existía. El cambio no está en cuánto se gana, está en el orden en que se decide. El segundo hábito que hay que romper es tomar decisiones de compra basadas en la emoción del momento. La compra impulsiva rara vez se siente como un error mientras ocurre. Se siente como un pequeño alivio, un pequeño premio merecido después de un día difícil. El problema no es la compra individual, casi nunca lo es. El problema es la acumulación silenciosa de docenas de esas pequeñas decisiones emocionales a lo largo de meses y años, cada una justificada en su momento, todas juntas representando una fuga considerable de capital que jamás llegó a construir nada duradero. El hábito que construye riqueza es introducir de forma deliberada una pausa entre el impulso y la acción. Algunas personas exitosas que he estudiado durante años aplican una regla simple: esperar 24 o incluso 48 horas antes de cualquier compra que supere cierto monto que ellos mismos definieron. Durante esa pausa, casi siempre, la urgencia emocional se disuelve por sí sola y lo que queda es una decisión mucho más racional sobre si esa compra realmente aporta valor a su vida o si solamente estaba respondiendo a una emoción pasajera que ya pasó. El tercer hábito que hay que romper es evitar mirar los propios números financieros. Es sorprendentemente común, incluso entre personas con ingresos considerables. La ansiedad que genera revisar deudas, gastos o el estado real de una cuenta bancaria hace que muchas personas prefieran, de forma inconsciente, mantenerse en una especie de niebla financiera. No abren ciertos correos, no revisan ciertas aplicaciones, postergan indefinidamente hacer las cuentas completas. Y esa niebla, aunque protege temporalmente de la incomodidad, impide absolutamente cualquier planificación real, porque no se puede dirigir con precisión lo que uno se niega a ver con claridad. El hábito que construye riqueza es la revisión financiera regular y sin juicio. No se trata de castigarse por los números que aparezcan, se trata simplemente de mirarlos con la misma neutralidad con la que un piloto revisa los instrumentos de su avión. Establecer un momento fijo, semanal o quincenal para revisar ingresos, gastos y deudas convierte gradualmente esa tarea de una fuente de ansiedad en un simple hábito rutinario, y esa rutina, sostenida en el tiempo, es la que permite detectar problemas pequeños antes de que se conviertan en crisis financieras mayores. El cuarto hábito que hay que romper es medir el propio progreso financiero comparándose con otras personas.
Es un hábito reforzado constantemente por las redes sociales, donde uno ve casi a diario la versión editada y seleccionada del éxito ajeno, sin ningún contexto sobre las deudas, el estrés o las circunstancias reales detrás de esa imagen. Compararse constantemente contra un estándar externo mal informado e injusto genera una sensación crónica de estar atrasado, y esa sensación, lejos de motivar, casi siempre termina paralizando o empujando hacia decisiones financieras apresuradas, tomadas solamente para intentar cerrar esa brecha percibida. El hábito que construye riqueza es medir el progreso exclusivamente contra la propia línea de partida. La pregunta correcta nunca es ¿cómo estoy comparado con fulano? La pregunta correcta es ¿cómo estoy comparado con quién era yo hace un año, con las mismas circunstancias que yo mismo tenía? Entonces, ese único punto de referencia, el de uno mismo en el pasado, es el único que realmente importa, porque es el único que refleja con precisión el progreso real que se está construyendo, sin la distorsión de comparaciones con vidas y circunstancias que uno ni siquiera conoce completamente. El quinto hábito que hay que romper es tratar la educación financiera como algo opcional o innecesario. Muchas personas dedican años enteros a especializarse en su profesión, pero jamás invierten ni una fracción de ese tiempo en entender cómo funciona realmente el dinero, cómo se comportan las deudas, cómo funciona el interés compuesto, qué diferencia a un activo de un pasivo, y sin ese conocimiento básico, incluso un ingreso considerable termina administrado con decisiones tomadas prácticamente a ciegas, guiadas más por costumbre familiar o por publicidad que por comprensión real. El hábito que construye riqueza es tratar la educación financiera como una disciplina permanente, no como un tema que se aprende una vez y queda resuelto para siempre. Dedicar, aunque sea 20 o 30 minutos varias veces por semana, a leer, escuchar o estudiar sobre el manejo del dinero, va acumulando, con el tiempo, una ventaja considerable frente a quienes nunca dedicaron ese tiempo. No hace falta convertirse en experto financiero. Hace falta simplemente dejar de ser alguien que toma decisiones importantes de dinero sin entender los principios básicos que las gobiernan. El sexto hábito que hay que romper es buscar ingresos únicamente a cambio de tiempo. Es el modelo con el que la mayoría de las personas fue educada, trabajar más horas para ganar más dinero. Y aunque funciona hasta cierto punto, tiene un límite matemático absoluto, porque el tiempo de cualquier persona, sin excepción, es finito. Quien depende exclusivamente de intercambiar horas por ingreso llega, tarde o temprano, a un techo que ya no puede superar sin literalmente trabajar más horas de las que existen en un día, algo que evidentemente no es sostenible a largo plazo. El hábito que construye riqueza es empezar a construir de forma gradual fuentes de ingreso que no dependan directamente de las horas trabajadas. Puede ser una inversión que genera rendimiento, un activo que se alquila, un producto o conocimiento que se vende repetidamente sin necesidad de repetir el trabajo cada vez. No se trata de abandonar el ingreso principal de la noche a la mañana, se trata de empezar con lo que ya se tiene disponible, a construir en paralelo algo que con el tiempo deje de depender exclusivamente de las horas personales para generar resultado económico. Deténgase un momento aquí. De los 6 hábitos que acabamos de recorrer, gastar antes de ahorrar, comprar por impulso, evitar mirar los números, compararse con otros, ignorar la educación financiera y depender únicamente del tiempo propio, escriba en los comentarios cuál de ellos reconoce con mayor honestidad en su rutina actual. Nombrarlo con precisión es siempre el primer paso real hacia poder cambiarlo de forma sostenida. Ahora que ya identificamos con claridad los 6 hábitos que hay que soltar y sus 6 contrapartes constructoras de riqueza, quiero profundizar en algo igual de importante: cómo instalar estos nuevos hábitos de forma que realmente se sostengan en el tiempo, porque conocer el principio correcto y aplicarlo de manera consistente son, lamentablemente, 2 cosas muy distintas para la mayoría de las personas. El primer principio de instalación es empezar con un solo hábito a la vez, nunca con los 6 simultáneamente. La fuerza de voluntad, contrario a lo que mucha gente cree, no es un recurso ilimitado. Funciona más parecido a un músculo que se fatiga con el uso excesivo. Intentar cambiar 6 comportamientos financieros al mismo tiempo casi garantiza el abandono de todos ellos dentro de las primeras semanas. Elija el hábito que, si lo cambiara hoy mismo, generaría el impacto más inmediato en su situación actual, y dedique las próximas 3 semanas exclusivamente a ese antes de avanzar al siguiente. El segundo principio es reducir la fricción del comportamiento correcto y aumentar la fricción del comportamiento que quiere abandonar. Si quiere pagarse a usted mismo primero, automatice la transferencia del ahorro para que ocurra sin requerir ninguna decisión activa cada mes.
Si quiere reducir las compras impulsivas, elimine los métodos de pago guardados en las aplicaciones que más lo tientan, de forma que cada compra requiera un paso adicional consciente. El entorno, mucho más que la fuerza de voluntad pura, determina qué comportamientos se repiten con facilidad y cuáles requieren un esfuerzo agotador cada vez. El tercer principio es medir el progreso de forma visible y regular. Un hábito nuevo que no se mide tiende a diluirse silenciosamente con el paso de las semanas, sin que la persona ni siquiera lo note conscientemente. Llevar un registro simple, aunque sea semanal, del avance específico relacionado con el hábito que está construyendo, mantiene la atención activa sobre ese cambio y permite corregir el rumbo rápidamente si empieza a desviarse, en lugar de descubrir el abandono completo del hábito varios meses después, cuando ya es mucho más difícil retomarlo desde cero. El cuarto principio, y quizás el más subestimado de todos, es rodearse, aunque sea parcialmente, de personas que ya practican los hábitos financieros que usted está intentando instalar. Los seres humanos somos extraordinariamente sensibles a las normas sociales de nuestro entorno inmediato, incluso cuando no lo reconocemos conscientemente. Si la mayoría de las personas con las que convive normalizan el gasto impulsivo y la desatención financiera, mantener el comportamiento contrario requiere un esfuerzo constante de nadar contra la corriente social. Buscar, aunque sea un espacio o una comunidad, donde esos nuevos hábitos sean la norma compartida, reduce enormemente esa fricción. Quiero cerrar con algo que considero, después de décadas estudiando este tema, la verdad más importante de toda la conversación de hoy. La riqueza nunca es, en realidad, el resultado directo de la cantidad de dinero que una persona gana. Es el resultado acumulado de miles de decisiones diarias, pequeñas, silenciosas, casi invisibles, sostenidas de forma consistente durante años. Dos personas con exactamente el mismo ingreso pueden terminar 20 años después en situaciones financieras completamente opuestas, exclusivamente por la diferencia entre los hábitos que practicaron día tras día, sin que ninguna decisión individual pareciera, en su momento, particularmente decisiva. Si este video le mostró algo que necesitaba escuchar hoy, déjelo marcado con un like para que llegue a más personas que están listas para romper el patrón que las ha mantenido estancadas. Compártalo con quien usted sepa que está construyendo, en este momento, una nueva relación con el dinero. Y suscríbase a este canal porque cada semana seguimos entregando la claridad y la disciplina que necesita para construir, hábito por hábito, la riqueza que realmente quiere alcanzar. Nos vemos en el próximo encuentro.